Dígame, ¿sí logran ver la diapositiva? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bueno, primeramente para agradecerles, ¿no?, a todos los alumnos que hoy se han hecho presentes, ¿no?, en la feria que se ha habido en la Plaza de Armas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con las clases porque como no hemos estado atrasando estos últimas semanas, ¿no?, en la capacitación, ¿no?, del evento científico que ha habido. ¿Se han participado en esos eventos científicos? La jornada, sí. ¿Qué es la jornada científica? Sí, ¿no? Sí. Muy bien, está bien. Sí, eso les sirve bastante ya cuando ustedes vayan ya en los ciclos más avanzados, ¿no?, que van a hacer sus tesis, ¿no? Entonces ahí le va a ser bastante útil, ¿no? Porque hoy si bien es cierto, hoy ya a lo que terminan, ¿no?, el grado de bachiller es automático, ¿no? Antes no era así, ¿no? Bueno, ahí hubo una modificación y hoy ya es automático. Anteriormente se tenía que hacer una tesis. Entonces ahora solamente se hace tesis, ¿no?, ya para obtener el título, ¿no? Entonces, importante, ¿no?, los diferentes expositores que han estado, ¿no?, que han dado a conocer, ¿no?, sus experiencias, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a continuar ya con la clase, ¿no?, de los métodos de valoración, ¿no? En este caso, ¿no?, el VAN, ¿no? El VAN es el valor actual neto, ¿no? Entonces, la vez pasada cuando les hacía referencia, ¿no?, de los flujos de caja, ¿no?, donde se proyectaba, ¿no?, la inversión, ¿no?, y los años, ¿no?, el periodo que iba a tener la inversión, pues, ¿no? Entonces, este método nos sirve de mucho, ¿no?, para poder evaluar, ¿no?, los proyectos de inversión, tanto privados como públicos que pueden haber, ¿no? Entonces, como en el concepto del BAN, ¿no?, en las cifras es el valor neto, pues, ¿no? Y en la cual se descompone, ¿no?, un concepto, ¿no?, para entenderlo bien, como valor, ¿no? Entonces, yo les pongo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, comprar un celular iPhone, ¿no?, que estés en la ciudad de Lima, ¿no?, que comprar un celular iPhone cuando estás en la selva, ¿no? En la selva. Entonces, el valor que tú le vas a dar, ¿no?, al bien, ¿no?, es realmente a la utilización que le des, ¿no? En Lima le vas a dar buena utilización, pero en la selva, donde definitivamente no hay internet, ¿no? Ahí no va a tener ese mismo valor que lo tiene en la ciudad, pues, ¿no? Entonces, por eso el valor que tenga un bien depende, ¿no?, dónde esté y para qué lo necesitas también, ¿no? Entonces, el valor de cualquier proyecto se define como el grado o suma de utilidades que nos aporta para satisfacer una necesidad determinada, ¿no? Entonces, con este instrumento, ¿no?, como es el BAN, sirve para ver si realmente te conviene invertir, ¿no?, o no invertir, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuando el valor es menor a cero, cuando es cero y cuando es mayor a cero, pues, ¿no? Asimismo, dice el cuidado, efectivamente hay que ver, ¿no?, lo que les hablaba en el caso, por ejemplo, del precio, ¿no?, del celular, ¿no?, en el valor que uno le va a dar en Lima, el otro en la selva, ¿no? Ahí no entra a tallar mucho esto, ¿no? Simplemente porque se le tiene que dar el valor del bien de uso que vas a dar, ¿no? Bueno, en este caso, salvo en los casos de necesidad de desigualdad entre las partes de una negociación, ¿no? Casi siempre un vendedor pensará que, aunque diga otra cosa como técnica de venta, ¿no?, que su producto vale menos del precio que le da la diferencia, ¿no?, estará en el beneficio que genera,
¿no? Definitivamente tienes que ver si realmente el bien que vas a comprar, ¿no? Te beneficia, ¿no? En ese momento, ¿no? Es como yo le digo, cuando hacen una inversión, ¿no? Supongamos ahorita, ¿no? Que ustedes quieren comprarse una lacto, ¿no? Entonces, el valor de la lacto para ustedes es muchísimo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí es bueno definitivamente sacar crédito, ¿no? Buscar financiamiento porque lo necesitas ya en este momento, ¿no? Entonces, porque si nosotros nos ponemos a buscar, ¿no? Ahorrar, ¿no? Para comprarlo después, ya cuando lo compras no va a tener esa necesidad que tienes ahorita, ¿no? Por eso en la inversión definitivamente tenemos que priorizar, ¿no? Y definitivamente invertir donde realmente se necesita, porque hay mucha gente que se endeuda, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sacan préstamo a la entidad financiera para, de repente, irse de viaje. Muchas veces hay gente, ¿no? Que le gusta viajar, ¿no? Entonces, se endeudan y luego van a tener que pagar, ¿no? Ese préstamo que ellos están haciendo. Lo contrario sería con las personas, ¿no? Que van a hacer el préstamo para invertir en el momento, ¿no? Invertir en el momento realmente que se necesita, ¿no? Y lógicamente que en la inversión, como les vuelvo a repetir, una inversión es importante porque la inversión se recupera, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? A un gasto, ¿no? A un gasto, por ejemplo, como le decía la vez pasada, cuando tú gastas, por ejemplo, te vas a un restaurante, no, comes ceviche, ¿no? O otros gastan en cerveza, ¿no? Y a eso, definitivamente, eso no es recuperable, ¿no? Esa es la diferencia entre una inversión y un gasto, ¿no es cierto? ¿No? La inversión se recupera, el gasto ya no se recupera, ¿no? Entonces, aquí definitivamente con esta técnica vas a ver si realmente comprar, ¿no? Invertir en un proyecto para ti te vas a beneficiar, ¿no? De repente la tasa de interés, ¿no? Que te cobran en ese momento, ¿no? Es baja, ¿no? Entonces el proyecto es rentable en ese momento, ¿no? Para ti, ¿no? Entonces lo contrario sería cuando te vas a salir, ¿no? Cuando tú ya haces tu flujo de caja, ¿no? Y vas a analizar tus costos, ¿no? Definitivamente de repente te sale inviable, ¿no? De repente lo que tú vas a invertir es alto, en la cual tú vas a tener mejor la plata de repente en el banco y vas a ganar más, ¿no? Que invertirlo, ¿no? Entonces, es por eso que se hace este análisis, esta evaluación económica, ¿no? En cualquier proyecto, ¿no? Que pueda darse. Voy a omitir a un compañero de ustedes un ratito, ¿no? No, que ya se me colgó la máquina. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les hacía el ejemplo cuando recién un teléfono móvil de alta gama, dice, dentro de marcas cuesta efectivamente 700 soles, ¿no? Entre 700 y 1000 euros, en este caso, es el ejemplo, ¿no? Ese es el precio, dice, que se ha dado y que tendrás que pagar si lo quieres comprar, ¿no? Efectivamente, eso es lo que es costo que tiene ese bien, ¿no es cierto? Estés donde estés, ¿no? Lo puedes comprar definitivamente, como te digo, en Lima, o lo puedes comprar en la selva. Entonces, el que vende, para él no va a ver, no, si es que es útil, ¿no? Para cualquier, en este caso, cliente, ¿no? La empresa lo vende a ese precio y el que lo quiere lo compra, el que no, no, pues no. Y sin embargo, ese mismo móvil no vale nada, ¿no? En lo más profundo de la selva amazónica, que como le decía, ¿no? Donde no hay cobertura para llamar, ¿no?
ni electricidad para cargar la batería, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, el cliente, en este caso, no, de la selva, no, para él no le va a ser útil, ¿no? Este celular, ¿no? En cambio, para aquellos que viven en la ciudad, sí es útil, pues, ¿no? Tiene un valor para cada cliente, pues, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Una máquina de coser en manos de alguien que sepa manejarla, vale tanto como los flujos de caja que pueda generar en ella, creando, ¿no? Y cosiendo telas que puede luego venderla, pues, a un precio razonable, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los modistas, ¿no? Los modistas que utilizan, ¿no? Estas máquinas, ¿no? Para poder confeccionar, ¿no? La ropa que ellos quieren ofertar al mercado, ¿no? Si un modista cree que puede confeccionar y vender 100 prendas, ¿no? Por 50 euros cada una, ¿no? Un precio de 200 euros que cuesta la máquina de coser sería acorde, ¿no? Con lo que espera generar con ella, pues, ¿no? Entonces, para él sí es importante, ¿no? Comprarla, ¿no? Y así mismo, porque haciendo ya, cosiendo, ¿no? Y haciendo ya las prendas de vestir, ¿no? Vendiéndolas a 50 euros, ¿no? Va a tener definitivamente una utilidad, ¿no? Y para él sí, el precio que le están dando la máquina de 200 euros, ¿no? Para él es rentable comprarla, pues, ¿no? Entonces, los que se meten a las inversiones, definitivamente, son personas que conocen, que hacen, ¿no? Estas evaluaciones económicas y definitivamente van a ver, ¿no? Si es que a ellos definitivamente les va a beneficiar. Entonces, para ellos, si ven que va a tener una utilidad, como ven este confeccionista que puede confeccionar 100 prendas, ¿no? Por 50 euros, entonces le mete, pues, le saca sus cálculos, ¿no? Y definitivamente él se da cuenta de que la máquina para él sí es rentable invertirla, pues, ¿no? Lo contrario sería, pues, para alguien, ¿no? Que no tiene ese manejo, ¿no? Y que definitivamente la compra, ¿no? Como no conoce bien en este caso, ¿no? La confección, ¿no? De prendas, ¿no? Para él, pues, no va a ser muy rentable, pues, ¿no? Pero aquellos que lo manejan, pues sí, es importante. Dice, en mis manos, que no sé ni coser un botón, ¿no? Entonces, es para la gente, pues, que compra y que no sabe coser, ¿no? Definitivamente, para ellos se le hace un poco más, ellos van a decir, no es rentable comprarlo, ¿no? Pero si va otro que realmente le va a dar el uso, ¿no? Adecuado, ¿no? A la maquinaria y que sabe perfectamente que en la utilización de este bien va a tener una rentabilidad, entonces se mete y la compra, pues, ¿no? Entonces, esa misma máquina de coser no vale más que para estar, dice, aparcada en una esquina ocupando espacio. Es para aquellos que no saben utilizarla, ¿no? Pero para aquellas personas que saben, que se meten definitivamente, ¿no? A un negocio, ¿no? Porque saben, ¿no? La rentabilidad que le va a dar como el confeccionista, ¿no? Que él sí le va a sacar una rentabilidad, pues, a este bien, pues, ¿no? Entonces, probablemente no quiera la máquina, ¿no? Ni regalada el que no conoce ese rubro, pues, ¿no? Pero en cambio, el modista sí, para él sí es rentable. Por eso, ese es el valor de uso que le va a dar, ¿no? A un determinado bien. Es como, por ejemplo, ¿no? Alguien que se compra un vehículo, ¿no? Pero el vehículo que lo está comprando, el fin que él tiene con el vehículo, no es definitivamente ponerlo a trabajar. De repente lo pone, ¿no? A trabajar de tumbes agua verde, es un ejemplo, ¿no? Tumbes agua verde, ¿no? Entonces, el precio de ese vehículo, supongamos que sean $10,000, ¿no? Entonces él hace sus cálculos, ¿no? Entonces dice, si yo lo pongo a trabajar, voy a tener de repente un ingreso de tanto, ¿no? Entonces, saca sus costos, ¿no? Con los ingresos que va a tener por, definitivamente, por transportar a los pasajeros, y le sale definitivamente que le va a ser rentable, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona, no? Inmediatamente hace un préstamo, ¿no? A la entidad financiera y se compra el vehículo, ¿no?
En cambio, otra persona que compra el mismo vehículo, pero no va a ser para ponerlo a trabajar, ¿no? Sino de repente para uso personal, el fin va a ser otro, ¿no? Entonces, para él, definitivamente, la rentabilidad no va a ser igual, tan igual como el primero, pues, ¿no? El primero depende, como le dije, el valor que le des al bien, ¿no? Entonces, porque hay gente que se dedica, por ejemplo, ¿no? A tener un bien, pero sabe perfectamente si invierte, va a tener, pues, ganancias, pues, ¿no? Pero las personas que lo tienen para uso personal del vehículo solamente le va a generar gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, como ven, el combustible ha subido, ¿no? Las reparaciones que tienen los vehículos también cuestan, pues, ¿no? En cambio, aquel que lo dedica definitivamente, ¿no? Para un trabajo, ¿no? Él de los ingresos que saca, también saca los costos, y a pesar de eso le conviene, ¿no? Y se mete, inclusive siguen reinvirtiendo, ¿no? Las ganancias se siguen haciendo sus préstamos y hacen su empresa, inclusive, ¿no? De vehículos, ¿no? Para transporte, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, depende el uso que le vayas a dar a un bien, ¿no? En el caso del modista que hemos visto anteriormente, ¿no? Que está estudiando comprar la máquina de coser, tendrá que analizar las ventas que prevé generar, pero también los costos asociados, ¿no? Entonces, es el flujo de caja que la vez pasada lo hicimos, ¿no? Entonces, donde vas a poner primero la inversión de manera negativa, ¿no? Luego vas a poner ya los flujos de caja, ¿no? Los ingresos y los gastos que te vayan a generar, ¿no? En este caso. Y lógicamente ahí es donde vamos a aplicar definitivamente, ¿no? Este instrumento del BAN, ¿no? Para ver la tasa de retorno, ¿no? Que tiene en este caso la inversión que te vas a meter, ¿no? Seguimos con el caso del modista, es un ejemplo. Nuestro modista que está estudiando comprar la máquina de coser tendrá que analizar si las 100 prendas que va a confeccionar las venderá en el próximo año, ¿no? Dentro de 10 años, ¿no? Entonces tiene que planificar, pues más o menos va a dar los años, ¿no? De la inversión, ¿no? El tiempo, ¿no? Ya que sabemos que es importante en el momento en que generamos nuestro flujo de caja, ¿no? Entonces, para generar los flujos de caja, definitivamente tienes que proyectar, ¿no? Entonces, ahora, para calcular el baño, a la hora de calcular el BAN de este proyecto, tendremos que descontar todos los flujos de caja al momento actual, ¿no? En que se produce la inversión, para ver si que realmente, ¿no? Nos conviene o no nos conviene, ¿no? Entonces lo vamos a traer definitivamente, ¿no? Al valor, a la actualidad, ¿no es cierto? Si nos conviene o no nos conviene invertir. Dice, y aquí entra en escena, ¿no? De los principales problemas, ¿no? Que nos va a dar el banco, ¿no? Encontrar y calcular la tasa de descuento apropiada que debemos utilizar para descontar cada flujo, ¿no? Entonces ahí tú tienes que ver, ¿no? En este caso sí, es que haces un préstamo a la entidad financiera, tienes que ver y analizar, ¿no? Los intereses que te va a cobrar, ¿no? Entonces tú haces tu estudio de mercado, ¿no? Tú vas de repente en el banco continental, ¿no? La tasa de interés, supongamos que sea de un 3%, ¿no? De repente, en el BCP, de repente es 3.5%. Entonces tú vas viendo y analizas definitivamente dónde te conviene más, qué tasa de interés te conviene a ti, ¿no? Entonces, para luego hacer tu flujo, pues, ¿no? Entonces, el BAN es un dato absoluto neto porque una vez descontado, ¿no? Y actualizado todos los flujos de caja que esperamos generar en nuestro proyecto, restamos el importe de las inversiones que hemos tenido, ¿no? Que realizar para poder generarlo. Por eso la inversión, como le digo, ya cuando de aquí vamos a ver un ejemplo de un flujo, ¿no? De caja, ¿no? Y donde vamos a ver, ¿no? El ejemplo ya para recorrer, ¿no? Este instrumento del banco, vamos a ver si evidentemente la tasa de interés es menor a cero, igual a cero o mayor a cero.
Dice, en el caso del modista sería la compra de una máquina de coser, pero también el local donde venderá las prendas de todas de la confección, ¿no? En este caso, de las máquinas que va a exponer su ropa. Es decir, todas las inversiones o desembolso que tiene que hacer para poder lanzar el proyecto, ¿no? Entonces, el modista aquí definitivamente solamente no va a utilizar lo que es la maquinaria, ¿no? Sino que también va a utilizar también, ¿no? En este caso, ¿no? El local, ¿no? La luz, docente. Es exacto, todos los gastos fijos, ¿no es cierto? Todos los gastos fijos que va a tener, ¿no? Entonces tiene que, en el flujo de caja, se tiene que poner todos los gastos que tú vas a utilizar, ¿no? Todos los costos, ¿no? Entonces, los ingresos van a ser ya después, cuando ya comienzas a confeccionar y comienzas a vender, ¿no? Esos van a ser tus ingresos también. Entonces, hemos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Cuando leyeron, ¿no? Ustedes les hicieron una toma de lectura la vez pasada también, ¿no? Donde veían, ¿no? Lógicamente, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Lo que nos dejó, ¿no? Definitivamente, y lo que teníamos que analizar nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquellos, ¿no? Que alquilaban los locales, ¿no? Definitivamente ellos se veían más perjudicados, ¿no? Que aquellos que tenían local propio, ¿no? Porque sí o sí ellos tenían que pagar el alquiler, ¿no? Definitivamente quienes alquilaban, definitivamente les cobraban, ¿no? Entonces, muchos de ellos tuvieron que despedir parte del personal que tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos, ¿no? Definitivamente eran altos, ¿no? Con las ventas que tenían en ese momento, porque cuando en el tiempo de pandemia no vendían, pues, ¿no? Entonces, es para todos los negocios fue perjudicial en este caso, ¿no? Esta pandemia que nos enseñó muchas cosas, inclusive hubieron bastantes empresarios que cambiaron de rubro, ¿no? De repente, habían personas que se dedicaban de repente, ¿no? A las peluquerías, por ejemplo, ¿no? Tiraron de negocio, de repente comenzaron a vender mascarillas, ¿no? O vendían de repente el alcohol, el gel, ¿no? Y hubo un giro tremendo, ¿no? En cuanto a los negocios, ¿no? Y definitivamente hay gente que logró definitivamente en ese momento, ¿no? Analizar de repente que el otro giro del negocio le era más rentable que el que tenía anteriormente, ¿no? O mucha gente también que saltó a otro rubro y al final se dio cuenta, ¿no? Que el negocio que tenía anteriormente era más rentable, entonces retorno, ¿no? Ellos van a hacer su análisis de este costo-beneficio, ¿no? Si realmente les resulta, ¿no? Seguir o de repente regresar, ¿no? Entonces eso es importante que vamos a ver dentro de este cálculo del BAN, ¿no? Entonces, el BAN confronta el valor actual, ¿no? Del proyecto, lo que vale en el momento, ¿no? Frente a la inversión necesaria para emprenderlo, ¿no? O sea, lo que cuesta. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para calcular, ¿no? El BAN, ¿no? Para calcular el valor activo neto, ¿no? Que es el BAN de un proyecto, deberemos actualizar todos los flujos de caja generados por el mismo, ¿no? Con la tasa de descuento determinada y restarle el valor de la inversión requerida en el momento. Como ven, aquí en el ejemplo tenemos la fórmula, ¿no? Tenemos aquí lo que cuesta, es la inversión que tú vas a hacer, ¿no? Y lo que vale es la proyección que tú haces, ¿no? En el año 1, el año 2 y así, dependiendo, ¿no? El tiempo que le vas a dar, ¿no? De vida útil al proyecto. Entonces, para calcular el BAN, la fórmula es esta, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir avanzando y para que vayan aprendiendo cómo se calcula este BAN. Entonces, ¿cómo se formula el BAN? ¿No? Entonces dice, vean, aquí lo que yo le decía, cuando la inversión, ¿no? Es menor, ¿no? Efectivamente, ¿no? El BAN es menor a cero, ¿no? En este caso, la inversión requerida en el momento cero
tiene signo negativo porque es desembolso, supone una salida de caja, ¿no? En este caso es la inversión. Siempre supongamos que sea la inversión 10.000, va a ser con signo negativo, ¿no? Y luego vas a sumarle, ¿no?, todos los costos que vas a tener, ¿no? Eso sí los vas a sumar desde el año, desde el año siguiente, ¿no? Va a seguirles sumando, ¿no?, hasta que llegas, ¿no?, al año donde tú recuperas la inversión, ¿no? Entonces, en la fórmula estamos viendo, ¿no?, el año cero es cuando realmente tú inviertes, ¿no? El recurso, supongamos que tengas 10.000 dólares en ese primer año, en el año cero, esa inversión la vas a poner en cero. De repente tú no tienes nada, ¿no?, ningún recurso, ¿no? Me van, ¿no?, un ratito que me están llamando del Ministerio de Economía y Finanzas y voy a contestar esta llamadita. Me van a permitir, nomás me van a disculpar. Está bien, profesor, no se preocupen. Tú priorizas. Y es como yo les pongo el ejemplo, ¿no? Si tienes que hacer, supongamos, un proyecto de agua y alcantarillado para un barrio, ¿no? Y ahí mismo quieren que le hagan también de repente un parque. ¿Cuál de los dos proyectos priorizarían ustedes? ¿Sí me escuchan, no? Sí, docente. Sí, docente. Sí, en el caso, por ejemplo, cuando le digo en lo que es el tema de inversiones, existe, por ejemplo, en un pueblo, supongamos un pueblo San Jacinto, se me ocurre San Jacinto, ¿no? La población no tiene agua ni alcantarillado tampoco, y ellos quieren que le haga esa obra de alcantarillado, y también existe otra necesidad, que le hagan, que le construyan de repente el parque, la plaza de armas, o de repente un estadio, ¿no? Un estadio vamos a ponerlo. ¿Cuál de los dos ustedes priorizarían? Los servicios básicos, profesor. El agua. El agua. Exacto. Esa es la priorización que se hace dentro del sector público, en el sector privado también, ¿no? También ustedes tienen que priorizar, ¿no? En qué cosa van a invertir. Y justamente para priorizar se hace justamente, ¿no?, este instrumento del banco, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí en el caso estamos viendo, ¿no?, como ven, donde dice I0, ¿no?, esa es la inversión inicial, ¿no?, con la que ustedes inician o están invirtiendo, ¿no? O sea, lo que ustedes han prestado al banco y lo están invirtiendo para su proyecto, ¿no? Entonces ese siempre va a ir con signo negativo en el flujo de caja, ¿no? De ahí tenemos el F1, ¿no? El F1 que está dividido entre 1 más la tasa de interés, que es la fórmula de acá. Como ven, esta fórmula de acá, esta fórmula de abajo lo van sumando por los años, supongamos que sean 10 años. Inician el año cero, que es la inversión, ¿no? El primer año, sobreentiende que aquí va a estar elevado a la 1, ¿no?, la fórmula, ¿no? En el siguiente año le vas a sumar la inversión 2, ¿no? En el siguiente año lo vas a elevar al cuadrado, ¿no? De ahí el que sigue lo vas a elevar, ¿no?, al cubo, y así hasta que llegas al 10º año, ¿no es cierto? De acuerdo a la fórmula que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, como ven, FT son los flujos de caja generados por el proyecto desde el periodo 1, ¿no? Entonces, en el periodo 1 van a tener, de repente, la inversión que sea de 10.000, la inversión inicial en el primer año, de repente le pones que vas a gastar 1.000 soles, en el segundo 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, y así sucesivamente, ¿no?, en los flujos, ¿no? Entonces, esos 1.000 en el primero es a la 1, que es lo mismo, ¿no? Como ven aquí, en este de acá, 1 más K, ¿no?, que es la tasa de interés aquí, que está en la tasa de interés, en este caso, elevado a la 1, supuestamente, ¿no? Entonces, en el siguiente flujo, ¿no?, van a ponerle elevado al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente vas elevando hasta que llegas al año 10, a elevarlo a la 10, pues, ¿no? De acuerdo a la fórmula, ¿no? Entonces, los flujos de caja generados por el proyecto desde el periodo 1, ¿no?, al periodo N, ¿no?
Entonces, supongamos que le des 10 años que tenga el proyecto, ¿no? O de repente le das 5 años, ¿no? Hasta cuando son 5, hasta cuando llegas al quinto año elevado a la quinta le pones, ¿no? Es a 10 años elevado hasta a la 10, ¿no? Entonces, K, como la K es la tasa de descuento o rentabilidad requerida a la inversión, pues, ¿no? Es la tasa de interés que van a poner el proyecto, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Voy a salir de nuevo de aquí porque se ha colgado. Dígame, ¿sí lo logran ver ahí? Sí, ¿El ejemplo? ¿El ejemplo? Sí, profe. Sí, Ya. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, alternativamente, dice, se puede advertir su dinero, dice, en un activo con una rentabilidad garantizada del 5%. Entonces, K en este caso va a valer 5%, ¿ya? Que es la tasa de interés, ¿no? O sea, de aquí dice una rentabilidad garantizada del 5% anual, ¿no? Esa sería su tasa de descuento que vamos a formular en el banco, ¿ya? Ya que es la rentabilidad mínima que pide cualquier inversionista, ¿no? Si no gana, dice, al menos ese 5%, ¿no? De rentabilidad anual, preferiría invertir su dinero en ese activo, ¿no? Y en la máquina de coser, pues, ¿no? Entonces, porque va a ganar, si él gana 5%, invierte, ¿no? O de repente gana 6%, mucho mejor todavía, porque está ganando, de acuerdo a la tasa de interés más, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Ya en la aplicación, ¿no? De la fórmula, ¿no? Del banco, la inversión en este caso son 200, ¿no? 200 euros, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, la inversión siempre va con signo negativo, ¿ya? Luego, de acuerdo al flujo, ¿no? En el primer año tiene un flujo del 75, el otro flujo de 80, el otro flujo de 85, ¿no? Entonces aquí van a aplicarle 75, que es el primer año, ¿no? Aquí, como ven acá arriba, miren, la inversión, el primer año van a invertir 75, el segundo año 80 y el tercer año 85, ¿no es cierto? Entonces el periodo de vida de este proyecto son 3 años, ¿no? Entonces en el primer año van a poner 75, lo van a poner acá, ¿no? De acuerdo a la fórmula, 1 más la tasa, ¿no? La tasa anual, que es el 5%, y sobreentiende que está elevado a la 1, pues, ¿no? Es en el primer año. En el segundo año, tenemos, de acuerdo al flujo, ¿no? De caja que hemos encontrado, 80 euros, ¿no es cierto? Entonces, estos 80 euros va a ser el segundo año, ¿no? Y aquí le han aplicado la fórmula, ¿no? 1 más la tasa, ¿no? Anual, ¿no? Es el 5%, pero ya no va a ser 1, porque va a ser el segundo año, lo van a elevar al cuadrado. En el tercer año igualito, ¿cuánto ven? En el tercer año, ¿cuánto es? 85, ¿no es cierto? 85 euros. 85 sobre 1 más la tasa, ¿no es cierto? Anual. Elevado al cubo, ¿no? Entonces, aquí el BAN le está saliendo, ¿no? 17.42 euros, ¿no? Eso si ustedes lo hacen, en este caso, si ustedes aplican esta fórmula, ¿no es cierto? Esta fórmula. Y lo hacen así, de acuerdo a la fórmula, pero hoy en día, de acuerdo a la tecnología que ha ido mejorando cada vez, ¿no? Entonces existen otras herramientas para poder calcular, ¿no? El BAN, ¿no es cierto? Porque tenemos la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? En este caso,
el valor actualmente que es el BAN, y de ahí tenemos la TIR también, que es la tasa interna de retorno, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Para ver si que definitivamente tu proyecto es rentable o no rentable, ¿no? Entonces aquí definitivamente tenemos, ¿no? Que nos está dando un BAN de 17.42. Por lo tanto, este proyecto definitivamente es rentable y yo voy a ganar más que si yo tuviera esos 200 soles en el banco. Porque me sale pues un BAN de 17.42, ¿no? Entonces, aquí le voy a enseñar. Sí, a ver, te escucho, a ver. No, claro, en este caso es el valor actual neto, ¿no? Que tiene, ¿no? Es porcentual, 17.42. Entonces, miren, aquí definitivamente vamos a ver ya la aplicación, como le digo, muy aparte de aplicar la fórmula que hemos hecho en este ejercicio, esta fórmula, ¿no? El procedimiento que hemos hecho, lo podemos hacer también en el Excel. Y vamos a llegar a este mismo resultado, ¿no? Que es 17.42 el BAC, ¿no es cierto? El valor actual neto. 17.42 es rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque tú empiezas con una tasa del 5% y tienes una de 17.42, ¿no? Entonces, rentable por donde se vea, ¿no? ¿Qué tal que te hubiera salido acá 4.00? Entonces ahí no iba a ser menos, ¿no? De tu tasa que te estaban dando. Entonces ahí mejor lo dejas, porque en el banco vas a ganar 5% y acá ibas a perder un punto, ¿no es cierto? Si en el caso que te saliera a ti 4 aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso te está saliendo más de 1, ¿no es cierto? 17.42, ¿no? Entonces definitivamente se ve que es rentable, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo lo sacamos también en el Excel. Entren a su Excel. Voy a hacerlo también acá yo en el Excel, este ejercicio. Ya, hacen un Excel y le ponen en una columna 75, en el otro le ponen 80 y en la otra columna 85, así como está planteado el ejercicio. Sí sale, profesor. 3 columnas, sí. 3 columnas. De ahí luego se van en el Excel, hacen 3 columnas, ponen 75, 80 y 85, ¿ya? Y la tasa de interés le van a poner el 5%. El 5%. Y van a aplicar lo que está acá arriba, ¿no? Se van, entonces, fórmulas, ¿no? Financieras, se van al BAN. ¿Ya? Al BAN y aplican lo que está aquí en paréntesis. ¿Sí? En paréntesis 0.05 le pone 75, 80 y 85. En la primera, antes de la columna, donde está 75, póngale los 200, pero en negativo, ¿ya? Los 200 en negativo. En negativo. Para que vayan viendo cómo más o menos.
Sí sale eso, docente. ¿Sí le sale? ¿Ya lo aplicaron? Ya sí sale, profesor. ¿A todos le salió ya? ¿Le salió a todos? Sí, docente. Ya, muy bien. ¿Ah? Entonces aquí definitivamente estamos viendo, ¿no?, que el BAN les está saliendo, ¿no?, una tasa de mayor, ¿no?, al 5%. Al 5%. En este caso le sale pues 17.42. 17.42 les está saliendo, ¿no? O sea, ustedes van a tener hay una utilidad, ¿no es cierto? Porque cuando le saliera menos, definitivamente iban a tener un déficit, ¿no? O hay veces que de repente le sale igualito, ¿no? 5%, ¿no? Entonces, de acuerdo a la inversión, si te sale 5 es opcional. Supongamos que la tasa es 5 o 5%, a ustedes si le sale 5% también, es opcional, ¿no es cierto? El inversor va a ver y quiere seguir invirtiendo, ¿no? Entonces de repente ve la tendencia, ¿no?, que la inversión definitivamente de aquí al futuro, ¿no?, va a ir mejorando, ¿no? Entonces dice, empiezo aquí, no, empiezo ganando cero, va a decir, ¿no? Porque 5% ni gano ni pierdo, ¿no? Al menos no pierde, ¿no? Entonces, pero él ve de que el negocio definitivamente tiene una tendencia que en los próximos años va a ganar, va a tener utilidades, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de todas maneras lo invierto, ¿no? Es opcional, lo dejas o lo tomas. Si en el caso te sale, como te dice el BAN es cero en este caso, ¿no es cierto? Es ni gana ni pierde. Si te sale menos de cero, es que vas a perder, ¿no? Menos de 5, vas a perder. Pero si te sale mayor a 5, como el que nos está saliendo aquí, que es 17.42, definitivamente voy a ganar. Entonces, va el proyecto va. Entonces, miren, en este caso se van a evaluar diferentes alternativas, ¿no es cierto? Porque esta puede ser una de las alternativas que tú tienes con este proyecto, pero de repente buscas otra alternativa que de repente la otra alternativa te sale mucho más que estos 17.42. Entonces, ahí tomas la otra alternativa y esta la dejas, ¿no es cierto? ¿No? A pesar que las dos son rentables, vas a escoger la que te parece que más vas a ganar, más rentabilidad va a tener, ¿no? Entonces, de repente, en el otro, le pones de repente, en el año 1, de repente le pones, te sale tu flujo, de repente te sale 80, ¿no? En el año 2, de repente te sale 85, en el otro 90. Es otra alternativa sería, ¿no? Y de repente en esa alternativa, así como tienes ese flujo, de repente, eso quiere decir que vas a tener menos gastos, ¿no es cierto? Porque cuando tú restas los gastos menos los ingresos, te va incrementando tu flujo, pues, ¿no? Entonces vas a tener de repente mayores ingresos, ¿no? Entonces haces ese análisis, ¿no? Y ese es el análisis que se hace en todos los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, ¿no? Supongamos, miren, en un proyecto público, ¿no? Supongamos que sea de educación, ¿no? De educación. En educación 1 dice de que se le va a dar libros, ¿no? A los alumnos, se les va a dar libros, ¿no? En el otro dice de repente que no comprende libros, ¿no? No comprende libros, ¿no? Y así vas viendo esas alternativas en un proyecto, ¿no? Entonces de repente si le dan libros, pero ese ya sería, ya no sería en el tema de proyectos así, de educación, más son proyectos sociales, no se aplica casi el BAN, ¿no? Porque ahí vas a ver el costo-beneficio, ¿no? En el caso que yo le digo de los libros, si uno incluye libros, entonces vas a tener mucho más beneficio que el que no incluye, ¿no es cierto? ¿No?
Entonces ahí vamos a aplicar ya más adelante que vamos a ver esa evaluación ya del costo-beneficio, ¿no? Donde le resulta más beneficioso, ¿no?, al inversor, ¿no? Entonces, esta de aquí sí la dominaron ya todos. Eso lo que yo quiero saber es que ya todos hicieron esta operación o hay alguien que de repente no le sale. La cosa es de que todos estén, ¿no?, al mismo nivel. A ver, dígame, ¿alguien que no le haya salido? A ver, escucho, ¿alguien que le haya salido Yo lo intento, pero no. Ya, entonces pero la vas a practicar ahí en tu casa, abres tu Excel y haces tu flujo, te va dentro de las fórmulas financieras y vas a encontrar el bar, ¿no? Haces la corrida, ¿no? Bloqueas todos los años que dan el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Y a eso le vas a restar la inversión inicial, ¿no? Te va a salir, ¿no?, el banco. ¿Ya? Lo que pasa es que estoy en una computadora que me pegan las teclas. Rentable, ¿no? Y nos interesa financiar, ¿no?, invertir definitivamente financieramente, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Los flujos generados por el proyecto cubren o superan la acción requerida, por lo que generamos dinero. Definitivamente hemos visto, ¿no?, que nos da 17 ¿cuánto fue? 42, ¿no? Entonces nos genera un balance, ¿no? En el segundo supuesto, ¿no?, si el BAN es menor que 0, ¿no?, es menor en este caso, ¿no?, de que es 0.05, el proyecto no es rentable, ¿no? Y en este caso no vamos a invertir porque vamos a perder, ¿no? Justamente después de correr el BAN, definitivamente nos damos cuenta, ¿no?, que vamos a tener pérdida. No es rentable el proyecto, ¿no? Deberíamos descartarlo porque significa que los flujos que se generan no cubren la inversión requerida para ausentarlo, ¿no es cierto? Si no se cambia ninguna variable y dejando de lado otras decisiones de tipo estratégico, no deberíamos emprender este proyecto, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿no?, una vez había un candidato que se lanzaba justamente para la región Tumbes y decía: yo le voy a hacer un muelle, ¿no?, en la Cruz, ¿no?, en el distrito de la Cruz, un muelle, ¿no?, un puerto con muelle, ¿no?, de donde van a venir las grandes embarcaciones, inclusive internacionales, decía, ¿no? Hablaba en su mensaje, ¿no? Entonces, ustedes desde un punto de vista, ¿qué dicen? ¿Que ese candidato está diciendo la verdad o no? ¿Podría ser un muelle ahí en ¿cómo se llama?, en la Cruz, donde puedan desembarcar las embarcaciones internacionales? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Podría hacerlo ahí el proyecto? ¿Ah? No se puede. Claro, es ilógico, ¿no es cierto? Entonces, de ahí van a ver de que ese candidato está mintiendo. Justamente eso es lo que ustedes, ese análisis quieren hacer. ¿Saben por qué? Porque definitivamente
Un muelle de esa magnitud es para aquellos puertos que tienen aguas profundas, ¿no es cierto? ¿No? Donde van a venir pues esos barcos pues que ven ustedes que se dedican a la mercante, ¿no? Que vienen de Estados Unidos, de diferentes de China, con productos, ¿no? Entonces son grandes embarcaciones que jamás van a llegar pues a la cruz, porque la cruz termina en playa, pues no, en orilla. Entonces, si que viene uno se va a varar, un barco de esa magnitud se vara, queda varado, ¿no? Es así. Entonces, lo contrario sería si que de repente ese muelle lo hacen pues en un puerto, no para la parte de allá de Cuba, hay playas que tienen profundidad, pues no puertos, no de Parachi, que para más adentro es un sitio, no, que ahí sí podrían hacer uno, ¿sí? Porque hacer un proyecto acá en Tumbes, ¿eso qué implicaría de esa magnitud? Que vas a tener mayores costos, ¿no? Y lo que ustedes han visto en un proyecto, para que sea rentable, tienes que minimizar los costos para que tus ingresos sean mayores, ¿no? Y sea definitivamente ese proyecto rentable, pues, ¿no? Entonces, si tú vas a tener mayores costos, ¿eso qué implica? ¿Ah? Que tu van va a salir negativa, ¿no es cierto? Menor a cero, ¿no es cierto? Entonces, si es negativa, pues, claro, es lógico, porque si tú, para que lleguen esas embarcaciones, tenías que hacer un muelle, pues, de cuántos kilómetros a donde está la profundidad, ¿no? Entonces, si tú lo haces más adentro, pues vas a tener mayores costos, ¿no? Que la diferencia, pues, que si lo haces en un puerto donde tiene aguas profundas, pues no vas a invertir mucho, ¿no? Es tu muelle, pero de cuántos de repente, unos 20 metros, ¿no? Y en este caso los costos van a ser menores, pues, ¿no? Entonces va a ser el proyecto, ¿qué cosa? Va a ser rentable el proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ustedes van a hacer un proyecto de repente privado, ¿no? Tienen que ver definitivamente, ¿no? Analizar, inicia primero, ¿no? Con tu estudio de mercado, ¿no? Ver dónde la ubicación, ¿no? Del proyecto, dónde va a ser y para qué público objetivo va a ser, ¿no? No es lo mismo, como le dije la vez pasada, ponerse, ¿no? Un negocio, ¿no? En el centro, que ponerlo en el Pacífico, ¿no? En el barrio Pacífico, ¿no? Entonces, aquí definitivamente tienen que evaluar ustedes dónde realmente ustedes van a tener una mayor utilidad, ¿no es cierto? ¿No? Del proyecto, ¿no? Entonces, supongamos que hagan un proyecto así de jugos, con delivery, ¿no? De repente, ustedes van a hacer eso así como el Moca. Ustedes han ido al Moca, ¿no es cierto? Entonces, de esa calidad, ¿no es cierto? Entonces ahí tú tienes tu público objetivo, ¿no? Gente más o menos que está entre una economía media hacia arriba, ¿no es cierto? Que te va a comprar un jugo que te va a costar de repente 12 soles o 15 soles, un jugo, ¿no? En cambio, si tú lo pones en el Pacífico, una juguería así con lo mismo, no te van a comprar casi, ¿no es cierto? Porque tu público objetivo no es el mismo del otro, ¿no es cierto? Por eso se hace el estudio de mercado, o sea, que tienes que evaluar definitivamente a dónde está orientado, ¿no? El producto que tú vas a ofrecer, ¿no? Entonces es lógico que en el centro, pues, para ese público vas a tener una mayor rentabilidad. Entonces, si tú vas a hacerlo en el Pacífico, la inversión va a ser menor, ¿no es cierto? Vas a definitivamente a invertir menos y definitivamente, como tienen menos costos, ¿no? En este caso, para producir los jugos, vas a vender pues jugos más baratos, ¿no es cierto? Más baratos. Que cambia totalmente en lo que vas a vender en el centro, ¿no es cierto? En el centro tú ya, lógicamente, tienes que invertir más. ¿Por qué? Porque tu local, inclusive, tienes que ponerlo pues un local donde con verlo a la gente pues le va a gustar, ¿no es cierto? En cambio, en el otro ya no sería necesario, de repente tan necesario hacerlo de esa magnitud, ¿no es cierto? Tu local, ¿no? Ponerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes de repente que los precios que van a costar tus jugos no van a ser los mismos que los que cuestan en el centro, pues. Y así, entonces, todo este análisis financiero, ¿no?
y vas a ver si que definitivamente el proyecto va a ser rentable o no va a ser rentable. Entonces aquí la tercera opción es si el BAN es igual a cero, ¿no? O sea, es igual a lo que invierte, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, definitivamente, si es igual, es opcional, ¿no es cierto? Como ves, tú haces tu proyecto y ves de repente que no vas a tener en los primeros años una buena rentabilidad, pero tu análisis también de la perspectiva, ¿no? Del futuro que vaya a tener, entonces estoy en cero, aquí no va a ganar ahorita, pero dependiendo, ¿no? Que de repente el personal que va a poner, la atención que va a tener el local, ¿no? De repente hay buenas perspectivas de que atraer, ¿no? Mayor clientela, ¿no? Y si tú vas a atraer mayor clientela, lógicamente que va a haber mayor demanda, ¿no es cierto? Mayor demanda, ¿no? De clientes, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que en el futuro, si bien es cierto ahorita, estás ahí, ¿no? Pero en el futuro tú crees que vas a mejorar eso de ahí y que al final eso se va a convertir en rentable, lo inviertes. Dice, no, de todas maneras lo voy a invertir. Por eso les digo, es opcional, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, o también haces tu análisis, no, de repente que de aquí, o sea, que se vienen los años malos, haces tu análisis, no, las perspectivas son negativas, mejor no inviertes, mejor lo dejo en el banco. En el banco va a ganar más, ¿no? Es opcional, ¿no es cierto? Cuando te da ese banco te va a dar igual a cero, pues. Eso es lo que tienen que ustedes diferenciar, ¿no? Dentro de los resultados que les salga en una evaluación del proyecto, ver si definitivamente el proyecto hay perspectivas, ¿no? De ganar, ¿no? Que el proyecto sea viable, definitivamente lo invierten porque van a ganar más que tener, ¿no? Esa inversión inicial en el banco. En el banco le van a pagar 5%, nomás, acá le está saliendo 17, ¿no es cierto? Vean la diferencia, ¿no? Entonces, no me conviene acá invierto, ¿no? Entonces, ese es el análisis que ustedes deben hacer en los proyectos, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, el BAN es un concepto fácilmente entendible para medir el valor de un proyecto. Volviendo a nuestra introducción, el BAN resume en un solo dato el valor que nos generaría nuestro proyecto descontada ya la inversión que se requiere, pues, ¿no? Como ven, en la proyección que hacemos le restamos al final la inversión que va en negativo, ¿no? Es como la tarjeta de presentación financiera en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esta herramienta es fundamental, ¿no? Para la evaluación de un proyecto, ¿no? Entonces, definitivamente aquí vas a ver si realmente el proyecto resulta rentable o no resulta rentable. Asimismo dice, el BAN proporciona el criterio que nos permite, ¿no? Definitivamente, a priori, ¿no? De arranque, ¿no? Aceptar o descartar, ¿no? El proyecto en función de que sean rentables o no, ¿no? Entonces aquí, viendo esto, si te sale menor a cero, definitivamente lo descartas, ¿no? No, dejo mi plata mejor en el banco, me va a ganar más. Pero si te sale como esta tasa de 17.42, no, no, si aquí voy a ganar más, dices, no, 5% al 17 que me ha salido, hay una tasa bien regular que voy a ganar. Entonces, un porcentaje mayor y yo invierto mejor, ¿no? Ahora bien, dice, un proyecto nunca es rentable, ¿no? O no rentable. Por eso, dice, las circunstancias y elementos que rodean el proceso de inversión son los que hacen o no rentable, ¿no? ¿Lo hace rentable o no rentable? Tendremos que identificar las palancas que nos permiten rentabilizarlo. Bueno, muy aparte, ¿no? Ya del resultado que te dé, ¿no? Entonces, esas palancas son las perspectivas que uno tiene con la inversión, ¿no? En una inversión, por ejemplo, si tú haces un análisis de riesgo, ¿no? En el análisis de riesgo, de repente vas a ver diferentes factores que intervienen ahí, ¿no? Entonces, si tú ves que se te visoran riesgos, ¿no? Que te van
a desestabilizar, ¿no?, la inversión. Definitivamente ya tú vas viendo, ¿no?, de repente que en esos años tú vas a tener pérdidas, ¿no es cierto? Por eso es importantísimo en un proyecto, ¿no?, de inversión, analizar el factor riesgo, ¿no? Importantísimo, que lo hemos visto anteriormente, pues, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Supongamos que nuestro modista prevé producir con su máquina de coser 10 prendas al año, que venderá a un precio de 40 euros, con su estructura de costos. Espera generar unos flujos netos de caja anuales, en este caso lo que son los cobros, ¿no?, los ingresos que va a tener, ¿no?, y los pagos también que va a tener, por el valor de 45 euros, ¿no? Dice, en 5 años, ¿no? Entonces lo está proyectando literalmente, ¿no?, el tiempo, ¿no?, en 5 años, ¿no? Entonces, y corre ya, hace su flujo, ¿no?, de caja, ¿no? Y ve, ¿no?, que en el primer año, ¿no?, en la inversión son 200, ¿no es cierto? La inversión en el año 0, ¿no? Y luego corre los 5 años, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Que vas a ganar en el primer año 45, en el segundo 45, 45, así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, córranlo ustedes este ejemplo, este segundo ejemplo en el Excel, a ver. ¿Cuánto le da? Si le da, a ver, lo que está dando acá, a ver. Igual que el anterior, a ver. 5, ¿no? Sí. 5% de la tasa también. A ver, córranlo, a ver. El banco. Entonces, en este caso, ¿invertirían ustedes o no? 5.17. ¿Ah? Sí, 5.17. En este caso no sería rentable, docente. Es menor que 0. Es menor que 0, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente se descarta, ¿no es cierto? Porque vas a perder, ¿no? En vez de ganar, vas a perder. Entonces, definitivamente ahí lo vas a descartar, ¿no? ¿Sí lo han entendido el resto? A ver, los escucho. Sí, profesor. Practíquenlo, ¿ya? Yo esta diapositiva se lo voy a enviar ahí lo voy a poner en el link, ¿ya? Para que lo practiquen también, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes acaban de ver definitivamente, ¿no?, que ya después de correr, ¿no?, ya esta fórmula del banco, ¿no?, nos está saliendo pues 5% negativo, ¿no es cierto? Entonces cuando es así es menor a 0, ¿no es cierto? Entonces definitivamente el proyecto no iría en este caso, ¿no? Es decir, hemos podido resumir de cada alternativa en una sola cifra que nos hace comparables entre sí, y podemos deducir que la segunda máquina es financieramente más rentable y en principio preferible que la primera, ¿no? En concreto, ganará 202 euros más con la segunda que con la primera, ¿no? En el caso que vamos a ver ahorita. El banco considera el diferente valor del dinero en el tiempo. Miren, por eso es el valor, ¿no?, actual neto, es en el momento, ¿no? Es cuando yo le decía igualito, ¿no?, el dinero, ¿no? Si tú lo inviertes, si tú lo tienes ahorita, en el momento, ¿no?, tú lo puedes invertir, ¿no es cierto? Y puedes hacer que ese dinero, de repente, supongamos que tengas 50,000 soles, un ejemplo, ¿no?, en este momento, y tú lo inviertes, ¿no? Evidentemente ya hiciste, ya aplicaste el banco y ves que evidentemente sale rentable y lo inviertes, ¿no? Entonces, de repente te sale como el primero 17.42 la rentabilidad, ¿no? Entonces, lógicamente que tú vas a tener, pues, un proyecto totalmente rentable que vas a generar, para ti te vas a tener un beneficio, ¿no es cierto? ¿No? Si tú lo inviertes ahorita, que tenerlo, ¿no? Ese dinero, los 50,000 en el banco, ganando de repente una tasa, ¿no?, del 5%. Entonces, si tú lo inviertes ahorita, ganando, pues, de acuerdo a la corrida del banco, 17.42,
te va a ser rentable, vas a ganar mucho más de lo que tenerlo ahí en el banco, pues, ¿no? Entonces aquí definitivamente tú inviertes, ¿no? De eso se trata, ¿no? Dentro de las finanzas, ¿no? Saber, ¿no? Identificar, ¿no? De acuerdo a las técnicas que nos dan, y ver definitivamente, ¿no? De que el proyecto es rentable y voy a tener una mayor ganancia, pues, ¿no? Porque lógicamente la empresa privada definitivamente se basa, ¿no? En tener utilidades, ¿no? De acuerdo, ¿no? A las teorías que leyeron ustedes, ¿no? Expusieron, ¿no? Definitivamente el mercantilismo sigue existiendo, ¿no? Decían que ya con Adam Smith y todo eso había quedado atrás, pero ahorita sigue existiendo. ¿Por qué? Porque ahorita todo, ¿no? Todo está mecanizado, ¿no es cierto? Todo es ganar y ganar, ¿no? Entonces todo es mercantilismo, ¿no? Entonces eso de que el mercantilismo ya había quedado atrás se ve en la actualidad que persiste, ¿no es cierto? Porque ahorita todo te cobra, ¿no es cierto? Todo es dinero, movimiento de dinero, ¿no es cierto? ¿No? Eso no ha cambiado, ¿no? Definitivamente han cambiado de repente las monedas, ¿no? Antes del trueque y todo eso, ¿no? La evolución que ha surgido dentro de la economía, ¿no? Con la creación ya de los billetes, ¿no? De los bonos, ¿no? Y así, ¿no? Pero se sigue, ¿no es cierto? Viendo la rentabilidad, o sea, la ganancia, ¿no? Porque el que invierte nunca va a querer perder, ¿no? De repente, si prevé, y bueno, yo puedo perder de repente 1, 2, 3 añitos, pero los siguientes años recupero, ¿no? La inversión. Y cuando vemos que nosotros invertimos, ¿no? En bienes de capital, eso dijimos que era pues a largo plazo, ¿no es cierto? Si ahorita pierdo, pero recupero después, porque es en el largo plazo, ¿no? Pero cuando tú inviertes en el corto plazo, perdiste y ahí quedó nomás, ¿no? En el largo plazo es diferente, ¿no? Entonces el inversor tiene que ir viendo todo esto, ¿no? Me están llamando, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, quería dar una respuesta. Bueno, ya dejó de sonar. Entonces, como ven ustedes, el banco considera el diferente valor del dinero en el tiempo, ¿no? Y como le digo, el tiempo definitivamente es un factor muy importante, ¿no? Dentro de las finanzas, ¿no? No es lo mismo, como le digo, tener 50,000 soles hoy que tenerlos pues en 5 años, ¿no? Entonces, hoy esos 50,000 lo puedes cambiarlo, ¿no? Y de repente a los 5 años esos 50,000 se pueden convertir de repente en 100,000, ¿no? Entonces tenerlo pues dentro de 5 años, los 50,000 no es lo mismo tenerlos hoy, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos dice, ¿no? Definitivamente, ¿no? Las finanzas, ¿no? Cómo hacer producir, ¿no? Ese dinero, hacerlo ser rentable, ¿no? Hacia el tiempo. Como hemos visto, el banco tiene en cuenta el momento temporal, ¿no? En que se produce cada flujo, respetando tanto el principio del valor temporal del dinero. Se trata de un método, ¿no? De valoración dinámico, ¿no? Eso lo hemos visto en los ejemplos de lo que es el dinero, ¿no? Definitivamente, tú puedes hacer ahorita con eso, con el dinero hoy, puedes hacer tantas cosas, ¿no? Que después de 5 años, ¿no? Y generar riqueza inclusive, ¿no? Y aquí vemos las contras que tiene, ¿no? El banco. Entonces la dificultad de calcular la tasa de descuento para actualizar los flujos de caja, nos hemos creído, ¿no? Dije, de pies, ¿no? De justicia, que la rentabilidad requiere por el modista de su inversión es del 5%, la misma que la alternativa que tenía de invertir en un activo financiero determinado, ¿no? Entonces el modista ya aplicó, ¿no? El banco y ve definitivamente, ¿no?
no es rentable en ese caso, ¿no? Es uno de los ejemplos. Pero confeccionar prendas no te garantiza que las puedas vender al precio de acuerdo al calendario marcado, ¿no? Porque si bien es cierto, tú haces tu flujo, pero es una proyección que haces, ¿no? Pero de repente esa proyección no te funciona. Supongamos que de repente por X factores hubo una baja de repente, ¿no? O de repente la economía creció y tienes más ventas, pero de repente hubo una inflación en la cual no vendes tu producto y al final tienes que rematarlo, ¿no? Entonces lo que tú proyectaste se te viene abajo, ¿no? Entonces esas son una de las desventajas, pero definitivamente que para eso, como yo le digo, para que todo pase, que tienes que hacer un buen estudio de mercado. Esa es la base. Tú tienes que hacer tu estudio, ¿no? Y más o menos hacer también ese análisis de factor de riesgo también, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente no, supongamos que tú haces un proyecto y ¡pum! Ocurre un fenómeno natural, ¿no? Donde definitivamente las personas van a tener dificultad ya para poder comprar, ¿no? Lo que tú proyectaste. Entonces son cosas que pueden darse, ¿no? O sea, no son las contras de repente, que lo que tú proyectas de repente no se concretiza también, ¿no? Y eso falla también, ¿no? Dice, a mayor nivel de riesgo, mayor rentabilidad exigida, ¿no es cierto? Y en consecuencia, mayor tasa de descuento, ¿no? Definitivamente, ¿no? Cuando hay mayor riesgo, te pagan las mayores tasas. Y cuando hay menor riesgo, las tasas son menores, ganan menos, pues, ¿no? Lo hemos visto ya en los ejemplos anteriores también, ¿no? Que les ponía esas de la bolsa de valores, pues, ¿no? Quien invierte en bolsa de valores, definitivamente el riesgo es mayor, pues, ¿no? Puede de repente que tú hayas escogido en tal acción, invertir en tal acciones, ¿no? Que se despuntan hacia arriba, ¿no? Y que sí, vas ganando, pero dice que cuando uno más gana, que tienes tu inversión en el riesgo, es preferible ir sacando parte de esto, ¿no? De esas ganancias, ¿no? Y sigue ganando, pero vas sacando y lo vas invirtiendo en otra cosa para en el momento cuando cae, así como cuando cae un coco de una planta, así cae de golpe y todo lo que ganaste se te viene abajo, ¿no? Entonces, para eso tienes que definitivamente ir sacando, priorizando, ¿no? Lo que tú realmente necesitas, irlo sacando y dejar lo que más o menos a ti de repente te sobra, ¿no? Lo pones en estas inversiones de riesgo, pues, ¿no? Han visto, por ejemplo, el que apostaba en el partido de Perú, ¿no? Este último partido, ¿no? Que había apostado su AFP y había apostado, ¿cómo se llama? La CTS también, ¿no? Entonces, ¿ese era un riesgo o no era un riesgo? Sí. ¿No? Definitivamente, si ganaba bien, ¿no es cierto? Era un riesgo alto. Riesgo alto. ¿Ustedes lo hubiesen hecho? Ajá. No, docente. Exacto. Ustedes tenían que... Se podía llegar hasta el riesgo medio, hasta donde tú aportas la mitad de lo que tienes. Exactamente. Que no, de eso se trata, ¿no? Entonces, las finanzas, eso nos enseñan, ¿no? A saber invertir. O sea, hay gente que es así, es invertir, el que ha hecho eso ha sido irresponsablemente. Porque si tenía familia, ¿cómo queda su familia en estas circunstancias? ¿No? Lamentablemente, pero hay gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Pero aquellos que ya actúan, ¿no? Y que definitivamente hacen ese análisis, ¿no? No harían lo que ha hecho llamarlo inversionista, porque inversionista no es, ¿no? Es fanático, es fanatismo ya. Y no hay que dejarse llevar, ¿no? De ese fanatismo, sino que hay que hacer las cosas con prudencia, ¿no?
porque sabes las consecuencias que te pueden ocasionar, ¿no? En este caso, este señor pues sacó todo, mire, haber trabajado tanto tiempo y pum, que en un día se desplomó así, un solo golpe, ¿sí? Y ya, no, nadie pensaba que Perú pierda, pero así es. En el fútbol no hay lógica. Como yo le decía a mis amigos, ¿no? Sí, escucho. Sí, sí, yo tengo llaves, ¿de qué hablo? Sí. Entonces, esto, lo que es la finanza, como le digo, nos enseña esto, ¿no? Muchas veces hacer ese análisis y tener los ojos, Gracias. los ojos, ya, hasta luego. Muy bien, muchachos. Entonces, dice, más allá de las matemáticas, aplicamos la lógica, ¿no? Es lo que debió aplicar este señor, ¿no? Si puedo generar 5 euros en una inversión sin riesgo, para mí valdrá menos, ¿no? Los mismos 5 euros que me generen una inversión con riesgo, si hoy invierto 100,000, en esa inversión con riesgo asociado me tendrá que dar pues 5 euros para que se me resuelva equitativamente, no, los 5 euros sin riesgo, ¿no es cierto? ¿No? Entendiendo todo esto, comprenderemos, ¿no?, que para cada alternativa tendremos que calcular una tasa de descuento determinada, ¿no? Entonces tú proyectas más o menos y ves más o menos la tasa de descuento en ese momento que te paga de repente el banco, ¿no? Y la tasa que vas a ganar, ¿no? Invirtiendo también, ¿no? Tienes que analizarlo, ¿no? Como le digo, lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Si te sale mayor a cero, invierte a ojos cerrados, ¿no? Y calcular esa tasa de descuento, dice, entraña cierta complejidad desde el momento en que tendremos que partir la información como el costo, ¿no?, de invertir sin riesgo, ¿no? Y añadirle una prima por riesgo del proyecto, que dependerá de los destinos de los factores, ¿no?, como factor. Entonces, siempre hay que darle un margen, ¿no?, en cuanto al riesgo que tiene el proyecto, ¿no? Por si suceda, ¿no?, ya lo tienes ahí presupuestado, ¿no es cierto?, en el proyecto, ¿no? Entonces no te va a afectar mucho, porque estás preparado para eso. Pero si tú no lo contemplas en el proyecto cuando sucede, pues definitivamente sí te afecta, ¿no? Entonces sí, definitivamente hace de repente de que hasta ahí nomás llegue quiebre, ¿no? Pero que se prepara ya analizando estos factores, van a tener pues son los más precavidos, ¿no? Van a tener pues cómo responder, ¿no?, a lo que se puede venir. Lo proyectas si sucede bien, y si no, definitivamente no lo vas a perder tampoco, ¿no? Pero si sucede, tienes cómo afrontarlo. Dice, el banco considera la reinversión de los flujos de la tasa de descuento, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los diferentes inversionistas, ¿no?, que reinvierten, ¿no? Van reinvirtiendo, ¿no?, las utilidades, ¿no?, y van creciendo mucho más con aquellos que se reparte ya los dividendos, pues, ¿no? Por el principio de equivalencia financiera, la fórmula matemática del banco supone implícitamente que reinvertimos todos los flujos generados a la misma tasa a la que nos estamos descontando, pues, ¿no? Es decir, estamos suponiendo que nuestro modista puede en todo caso reinvertir los flujos generados por su proyecto a un 5%, pero los mercados evolucionan en distintas direcciones y esto puede ocurrir, ¿no? Definitivamente, ¿no? Como ven, el ejemplo ha sido en cuanto, ¿no?, al modista, ¿no? Y al final se da cuenta, ¿no?, si lo invierte o no lo invierte. En este caso él proyectó en una que nos salió al menos 5%, ¿no? Es su flujo, ¿no?, de efectivo, ¿no? Su flujo de caja, y al final se dio cuenta, ¿no?, de que perdía en una, ¿no? En el otro sí tuvo una utilidad, pues, ¿no? En resumen,
el BAN, más allá de los problemas que nos pueda generar a nivel matemático, es el método más utilizado en la valoración de los proyectos de inversión, ¿no? O en la valoración de las empresas también, ¿no? Es un método que lo utilizan, ¿no? A pesar que a veces no da resultado, pero lo siguen utilizando, ¿no? Pero más que resulta, ¿no? Dependiendo, ¿no? El análisis que hagas, el análisis financiero, ¿no? Porque no vas a poner, ¿no? Que vas a tener ingresos por ponerlo así, ¿no? Sino que tú tienes que analizar si verdaderamente, ¿no? La inversión va a generar aquellos ingresos que tú te proyectas, ¿no? Entonces no hay que poner los ingresos por ponerlos, se tienen que analizarlos, ¿no? Para no tener problemas posteriores, ¿no? Porque tú, para hacerlo viable el proyecto, vas a poner que vas a tener grandes ingresos, que al final esos ingresos van a ser ficticios, ¿no? Y cuando son ficticios, pues tienes ese riesgo, ¿no? De que ese proyecto en cualquier momento se caiga, pues, ¿no? El cálculo se puede complicar tanto como queremos, incluso podremos combinar nuestro análisis con el análisis estadístico también, ¿no? Y trabajar con la función de densidad y probabilidad, ¿no? Del banco, para estudiar de forma combinada distintos escenarios en función de la probabilidad de ocurrencias, ¿no? En cada uno, ¿no? Entonces, sí, se tiene que aplicar estos análisis estadísticos de probabilidad también, ¿no? Definitivamente, como le digo, y eso lo utiliza el factor riesgo, muchísimo lo utilizan este análisis, ¿no? Como ven, inclusive, mire, ese análisis estadístico no solamente lo utilizan para las inversiones, también lo utilizan ese análisis, ¿no? Los candidatos, por ejemplo, los candidatos utilizan esto también y van a ver qué posibilidades tienen de ganar o de perder, ¿no? Y proyectan de acuerdo a su análisis estadístico, ¿no? Para ver esa función de probabilidad. En cualquier caso, el BAN debe utilizarse siempre junto con otros métodos de valoración que apoyen nuestro análisis, ¿no? Definitivamente, después vamos a ver, ¿no? El análisis de la TIR también, ¿no? En este caso, ¿no? Es el valor actual neto, ¿no? Luego vamos a ver ya la tasa de retorno también, el TIR, ¿no? Son los instrumentos que mayormente se utilizan en los proyectos de inversión, ¿no? Y también el otro método que viene a ser, ¿no? El otro método para la evaluación de los proyectos es el costo-beneficio, pues, ¿no? Para ver, pero eso sí tienes que analizarlo, pues, ¿no? ¿Cuál sería lo más beneficioso, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y tienes que buscar alternativas también. Entonces, eso se hace naturalmente, como le digo, en los proyectos, ¿no? Tanto de inversión privada como público también se utilizan estos instrumentos. Muy bien, muchachos, hasta acá nos vamos a quedar. Nos vemos el jueves de aquí. El jueves les voy a tomar ya el oral, ya hace falta. Ya hoy día hice una excepción porque sí habían ido, los he visto que han estado en la exposición, pues, ¿no? Muy bien, cuídense, muchachos. Ya, profe. Buenas tardes. Por favor, para hacer una toma, prendan su cámara un ratito, ¿verdad? Prendan la cámara, ¿no? Aprendan todos, voy a hacer la captura.